Este es el primer video tutorial para resolver los ejercicios de la unidad 2 de la asignatura Geometría Descriptiva. En esta primera parte vamos a ver cómo poder llevar un objeto representado mediante su proyección axonométrica, en este caso una isometría, a sus proyecciones ortogonales, dadas en este caso por este sistema de 3 proyecciones. Luego lo que vamos a hacer es poder completar estos cuadros en donde vamos a tener que determinar a partir de la posición de las aristas y de los planos en qué categoría entra según el alfabeto de rectas y planos que vimos en los tutoriales anteriores. En este sentido vamos a comenzar por detectar cuál es cada una de las proyecciones que tenemos. Si nosotros tomamos esta posición de observador y miramos perpendicular al plano y Z, nos vamos a encontrar con la vista frontal, la que tenemos ubicada en este lugar. Siempre la vista frontal se va a ubicar entre medio de las dos restantes. Luego tenemos la vista superior, que se proyecta perpendicular al plano XY y que ubicamos debajo de la vista frontal. Y finalmente tenemos en este caso la vista lateral derecha, perpendicular al plano XZ, que siempre se ubica a la izquierda de la vista frontal. Si nosotros hubiéramos tenido la vista lateral izquierda, que sería la vista desde este lugar, la hubiéramos ubicado a la derecha de la vista frontal. Una vez ubicadas las 3 proyecciones que tenemos que completar, comenzamos primero por tomar las medidas generales del volumen. En este caso, las medidas siempre las vamos a tomar perpendiculares a los ejes. Por ejemplo, en este caso, la distancia paralela al eje Y la estamos tomando hasta el eje X, o desde el eje X, mejor dicho. La distancia paralela al eje X la vamos a tomar desde el eje Y, en sentido siempre perpendicular. Y lo mismo va a pasar con la distancia paralela al eje Z. En este caso la tomamos desde el eje Y, pero también puede haber sido tomada desde el eje X, siempre hacia arriba. Habiendo ubicado estas dimensiones, que si recordamos en la isometría las medidas que nosotros tomábamos estaban en verdadera magnitud, las podemos trasladar directamente a las proyecciones ortogonales. Entonces, la distancia X va a ser paralela al eje X, la distancia Y va a ser paralela al eje Y acá y acá, y la distancia paralela al eje Z va a ser paralela acá como acá. Nótese que las direcciones son paralelas a los ejes, y en este caso los ejes se están viendo en verdadera magnitud, o sea, las estamos viendo en su real dimensión. Una vez que tenemos ubicado lo que sería la caja contenedora del volumen con el que nosotros vamos a trabajar, empezamos por detectar puntos, la parte más sencilla. Entonces tomamos por ejemplo el punto A, determinamos su distancia paralela al eje Y, su distancia paralela al eje X y su distancia paralela al eje Z, lo que sería su altura, su profundidad y su ancho. Estas medidas las trasladamos de la misma manera que trasladamos las medidas de la caja a las proyecciones ortogonales. La distancia paralela al eje X la ponemos paralela al eje X, tanto acá como acá. La distancia paralela al eje Y la tomamos desde el eje X paralela al eje Y, tanto acá como acá. La distancia paralela al eje Z desde el eje Y la tomamos hacia arriba acá y hacia arriba acá. Si nosotros vinculamos las cotas que tomamos, vamos a encontrar las 3 proyecciones del punto A. A segunda sobre la vista frontal, A' sobre la vista superior y A tercera sobre la vista lateral derecha. Una vez ubicado el primer punto, continuamos con el siguiente. En este caso tomamos el punto B. Hacemos exactamente lo mismo, tomamos la distancia paralela al eje Y, paralela al eje X, paralela al eje Z y la trasladamos de la misma manera obteniendo el punto B, o mejor dicho, las proyecciones del punto B. B', B segunda y B tercera, que en este caso, como tienen la misma altura, o sea la misma distancia paralela al eje Z, coincide con el punto A.
una vez que tenemos los dos primeros puntos, ya podemos trazar la recta, mejor dicho, el segmento que une ambos puntos, obteniendo el segmento BA en proyección en cada uno de los planos de proyección. Podemos continuar de esta manera, obteniendo el punto C, tomamos las medidas, en este caso nótese que el punto C no tiene una altura o su altura es igual a 0, ya que se encuentra sobre el plano XY, por lo tanto acá lo vamos a encontrar de nuevo sobre el plano XY. Encontramos sus proyecciones y unimos el punto C, en este caso con el punto A, que es con el cual está unido. Para poder completar la primera cara, la cara ABDC, lo que hacemos es encontrar el punto D, tomamos las medidas, acá, acá y acá, las trasladamos a las proyecciones, lo ubicamos al punto D y completamos la primera cara del modelo. Una cuestión importante que hay que tener en cuenta, que se mencionó en la teoría, es que siempre los puntos van a estar vinculados mediante líneas de enlaces que son perpendiculares a los cambios de plano. En este caso los cambios de plano son una recta imaginaria paralela al eje Z en este caso y una recta imaginaria paralela al eje Y en este caso. Entonces, si nosotros encontramos una proyección del punto B en este lugar, la vamos a encontrar en la proyección, en este caso superior, trazando una línea de enlace perpendicular a este cambio de plano. Lo mismo pasa por el punto C, con el punto A y con el punto D. Si vamos en el otro sentido, vinculando la vista frontal con la vista lateral derecha, pasa exactamente lo mismo. El punto A y el punto B tienen la misma cota, el punto C y el punto D tienen la misma cota, y lo mismo podemos hacer entre esta proyección, la vista superior, y la vista lateral derecha. Si nosotros llegamos acá y trazamos una línea a 45 grados, vamos a encontrarnos con que esta distancia en X es la misma que tenemos acá. Mientras que si este punto hubiera estado a mitad de distancia, hubiéramos encontrado ese punto también acá a mitad de distancia. Lo vemos con el siguiente punto. El punto G tiene una distancia paralela al eje X, una distancia paralela al eje Y y una distancia paralela al eje Z, que cuando las trasladamos a las proyecciones, podemos encontrar las proyecciones de dicho punto. De esta manera volvemos a unir el punto A con el punto G y continuando con este sistema, en este caso con el punto F y luego con el punto H, podemos determinar ya tres caras de este modelo. La cara ABTC, la cara AGFC y la cara AGHP. Fíjense cómo queda en estas tres proyecciones. De la misma manera que nosotros fuimos encontrando puntos, también podemos encontrar caras y hacer el trabajo un poco más sencillo. En este caso vamos a tomar esta cara, una cara bastante irregular, pero que a simple vista podemos notar que la cara es paralela al plano de proyección y Z, que es el que tenemos acá. Entonces, si es paralela, acá la vamos a ver en verdadera magnitud. Entonces, si nosotros tomamos la distancia que tiene este plano al plano al cual es paralelo, que es la distancia paralela al eje X, nosotros podemos determinar la posición de ese plano. Determinamos el punto I y el punto J, que son los puntos que nos faltaban, y unimos en la vista frontal, la proyección frontal que tenemos acá, y ahí vamos a encontrar la cara que estábamos buscando. Lo mismo podemos hacer con la cara IMLF. Esta cara es una cara paralela al plano XZ, y acá nosotros determinamos la distancia de ese plano, una distancia paralela al eje Y. Entonces, trasladamos esa distancia paralela al eje Y y ubicamos el plano en esta posición, encontrando los puntos L, M e I, que son los puntos que nos faltaban en las tres proyecciones. Continuamos con la cara superior, una cara paralela al plano IX, tomamos la distancia de ese plano, una distancia paralela al eje Z, y lo representamos en las tres proyecciones obteniendo los puntos que nos faltaban, que era el punto N y el punto K. Ya con los últimos planos, y cuando los planos dejan de ser paralelos a alguno de los planos de proyección,
como es el caso del plano KJDE, en este caso tomamos las cotas de los puntos, ya sea la distancia paralela al eje X de los puntos D y E, o la distancia de KJ paralelas también al eje, que sería esta distancia que hay acá. Y lo mismo hacemos con las alturas. Entonces, trasladamos esos puntos y de esta manera podemos terminar de construir la cara que nos estaba faltando. Una vez que tenemos definida esa cara, podemos determinar las 4 caras faltantes. Esta cara que tenemos acá, junto con esta, que es la cara JHDE. Acá faltaría nomenclar un punto, pero que no es relevante mencionar. Y las 3 caras que forman el fondo del objeto. La cara OLMN, la cara ONKE y la cara OECL. Con esto quedaría concluida la resolución del ejercicio. Una cuestión importante a mencionar antes de concluir con esta primera parte es que esta es una manera de poder encontrar las proyecciones ortogonales de un objeto representado en una axonometría. Hay maneras que cuando uno tiene más práctica a la hora de resolver estos ejercicios resulta mucho más intuitiva. Enseguida uno se da cuenta de qué manera yo voy a ver un objeto cuando lo estoy viendo desde su vista lateral derecha, desde su vista frontal o desde su vista superior. Pero es importante reconocer cómo podemos encontrar cada uno de los puntos para que esto no sea una cuestión solamente intuitiva, sino que sea una cuestión de reconocimiento de puntos, rectas y planos en el espacio. Así damos por concluida esta primera parte del tutorial.